Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, de un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida. Por la sangre del Cordero libre estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre me esplendor, por su espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, pero al comienzo era el Cordero. Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre me esplendor, por su espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva.
amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús.
Familia, con el gusto de poder saludarles nuevamente. Qué bueno que estamos juntos a través de nuestras plataformas Facebook o YouTube. Sean todos bienvenidos. Para quienes no nos conocen, te platico, somos La Tierra Fértil, una congregación cristiana multigeneracional, apasionados por seguir a Jesucristo, equipándonos a la luz de su palabra, sumándonos a la restauración del mundo. Nuestra visión es extender el reino del Señor a través de la predicación de su evangelio. Súmate con nosotros. Qué bueno que puedas estar hoy. Y estos próximos minutos vamos a aprovechar para estudiar juntos la palabra de Dios. Así es que no te desconectes. Queremos animarte pues a que estés todos los domingos con nosotros a partir de las 11 de la mañana a través de YouTube o bien de Facebook Live. Y entre semana seguimos animándote para que participes con nosotros y no te desconectes de la palabra de Dios los miércoles para damas. Tenemos un estudio bíblico a las 11 de la mañana. Puedes conectarte a través de Facebook Live con la doctora Male Gómez. El viernes también tenemos otro estudio bíblico para damas a las 11 de la mañana a través de la aplicación de Zoom con Eli Aldama. Y finalmente los sábados tenemos una reunión para caballeros es un devocional a las 9 de la mañana. Somos los guardianes de las promesas. A las 10:30 aproximadamente iniciamos nuestro estudio bíblico para hombres a cargo de Alvarito Aldama. Así es que te invitamos a que participes con nosotros. Si tienes alguna duda de cómo conectarte o entrar, llámanos. Estamos para servirte. Y queremos animarte para que sigas participando con nosotros en oración. De hecho, toda la familia de La Tierra Fértil, súmense por favor a estos devocionales. Los martes a las 5, Eli tiene un devocional en la tarde, un tiempo de oración a las 5 de la tarde para damas. Male también tiene un devocional, me parece que es el día jueves a las 8 de la noche. Cualquier duda puedes comunicarte conmigo y ya te corroboro si es este jueves a las 8. Y los sábados, como te habíamos invitado, a las 9 de la mañana, nuestro devocional para hombres. Es un tiempo para orar y orar por las necesidades de cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros tiene algo que aportar en el tema de la oración. Así que, pues sí es importante que nos reunamos, que nos congreguemos para orar, ¿ok? Pues seguimos juntos. No te desconectes, por favor, porque vamos a meditar en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica.
En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente, cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego, insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra en letras mayúsculas es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Familia, continuamos con nuestro estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Acompáñame por favor al capítulo 2, Marcos 2, y mientras lo buscamos, vamos a hacer una oración para pedir al Señor su dirección. Señor, una vez más, gracias porque podemos estar juntos, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, coincidir en este momento para estudiar, Señor. Sabemos que tú tienes un mensaje para todos nosotros y te pedimos que sea a través de tu Espíritu, pues, que estemos atentos, Señor, y que tú quites todo lo que pueda distraernos en casita, Señor. Y podamos recibir y atesorar en nuestro corazón el mensaje que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos 2. A modo de repaso, recordamos aquella gracia que escandalizó a la élite religiosa, que se negaba a tener algo que ver con los cobradores de impuestos, ¿se acuerdan? A quienes veían como traidores y marginados. Los fariseos adoptaron una religión de separación externa y de santidad superficial, asegurándose de no relacionarse con aquellos a quienes consideraban pecadores. Sin embargo, Jesús hizo caso omiso a tales estereotipos legalistas y estipulaciones artificiales, de modo que de forma deliberada tendió la mano a la escoria de la sociedad, porque como él mismo lo afirmó en el versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La versión de Mateo dice al arrepentimiento. Qué importante entonces es que tú y yo nos consideremos enfermos, porque si nos consideramos sanos no tenemos parte con este evangelio. Pero estamos enfermos. Todos necesitamos, sin duda, de un Salvador. Mientras los religiosos expresaban un camino de salvación a través de esfuerzos de justicia propia y de obras legalistas, el Evangelio de Jesucristo se centra en la gracia divina que se otorga a quienes creen en Él, aquellos que con humildad suplican misericordia y se arrepienten de su pecado. Recordarás las palabras de aquel recaudador de impuestos, aquel publicano en la parábola de Jesús, a diferencia del fariseo que se elogiaba a sí mismo. El publicano dice: sé propicio a mí, pecador. En Lucas 18:13, lo leemos, Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Así es que, pues sí, Dios ha extendido su mano de misericordia a través de Jesucristo para quienes somos pecadores, para quienes somos la escoria también de la sociedad, en medio
de pues una generación adúltera y perversa, como dice la palabra de Dios. El Señor ha provisto de su Hijo Jesucristo como el médico que puede sanarnos de una enfermedad que ciertamente no solamente mata al cuerpo, sino también el alma puede. Porque al final de cuentas la paga del pecado es la muerte, y la Biblia se refiere a muerte como la muerte eterna, la separación completa de Dios en la eternidad. Y eso sí es una gran tragedia. Nuestro tema del día de hoy se va a llamar luto versus gozo. Acompáñame ahí mismo en Marcos, en el capítulo 2, versículos 18 al 22, que es sin duda algo muy similar a lo que ya hemos estado viendo a lo largo de este evangelio. La reacción de la élite religiosa ante Jesús y sus discípulos. Marcos 2, 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En este pasaje encontramos algo anormal. Y es que no habría sido extraño saber que los fariseos se acercaban para cuestionar a Jesús. Durante su ministerio, Jesús tuvo una tensión constante con el ala conservadora, orgánica y tradicional del pueblo de Israel, que eran los fariseos y los escribas. Estos grupos eran los representantes de la ortodoxia, y esto los hacía ver sin duda como los súper espirituales y con una autoridad en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Así que era costumbre que cada vez que Jesús y sus discípulos hacían algo opuesto a las tradiciones o reglamentos de ellos, atacaran con cuestionamientos. Porque más que la ley, eran sus tradiciones las que vigilaban que se cumpliesen. Lo extraño, como les decía, es ver en esta ocasión a algunos discípulos de Juan que estaban presentes cuando los fariseos cuestionaron a Jesús. Ambos grupos observaban diligentemente las tradiciones religiosas con relación al ayuno. Y los dos grupos se preocuparon cuando vieron que los seguidores de Jesús no ayunaban. El hecho de que Jesús y sus discípulos acabaran incluso de asistir a un banquete en la casa de Mateo, un publicano y pecador, traidor, la escoria de la sociedad, aumentó más la inquietud de ambos grupos. Yo recuerdo una ocasión en Monterrey, había un amigo, maestro, que solía ayunar periodos largos, hasta de 40 días, al menos una vez al año. Y cierta ocasión fuimos juntos a Monterrey a un concierto de música cristiana, y de paso él, pues a todos los músicos nos invitó a cenar. Y era terrible verlo, como él pues nos veía comer. Era una tortura para él, ¿verdad? Estar viéndonos comer. Y a lo mejor también a nosotros nos podría haber incomodado que él estuviese con tanta hambre y nosotros que nos estuviera viendo disfrutar de una pizza calientita, doradita, en fin, ya hasta se me antojó. Pues el conflicto de hoy se situó precisamente en el tema del ayuno. En Marcos, en el capítulo 2, en el verso 18, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y cuestionaban a Jesús de por qué los suyos no lo hacían. El ayuno, la oración y las limosnas eran expresiones comunes de piedad en el judaísmo, que muchos realizaban en público.
De esta forma, los fariseos hacían alarde de su falsa y ostentosa devoción. Jesús había confrontado directamente tal espiritualidad superficial en el Sermón del Monte, recordarás, donde enseñó que ayunar, orar y dar limosnas se debía hacer en secreto para honrar a Dios y no para impresionar o quedar bien con los demás. Ahí acompáñame a Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Dice Jesús, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Era común que los fariseos hicieran saber que ellos ayunaban incluso hasta 2 veces por semana. Recordando otra vez esa misma parábola de Jesús en Lucas 18, en el verso 12, las palabras del fariseo, que dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y quiero enfatizar que decían que ayunaban 2 veces a la semana. Algunos historiadores cuentan que se apartaban generalmente los días lunes y los días jueves precisamente para la actividad del ayuno entre la élite de los fariseos. Por supuesto, esto los hacía ver súper espirituales a la vista de los demás. Pues bien, Jesús les dijo al respecto de eso, ya tienen su recompensa. Esa sería la recompensa, pero no más. Porque tal ayuno es algo que no produce fruto. Y a la luz de las palabras de Jesús en esta cita que acabamos de leer de Mateo 6, 16 al 18, que se conoce comúnmente como el Sermón del Monte, queda implícito que ayunar definitivamente es válido, pero sin hacer aspavientos, sin hacer alarde. En pocas palabras, en secreto, en secreto. Podría ser hoy evidente incluso que alguien ayuna, porque quienes, por otro lado, yo he sabido y he visto a personas que ayunan hasta 40 días, porque eso es lo que sienten ellos, de acuerdo a la referencia de Jesús, porque ellos dicen, bueno, Jesús ayunó 40 días, yo les digo, bueno, pues les falta solamente 2 cosas importantes. La menos importante es, pues, pasar 40 días en el desierto, y la segunda es saber si es verdaderamente el Espíritu quien los llevó allá, porque es el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto. Y ojo, jamás fue el motivo del ayuno de Jesús quebrantar el cuerpo de Jesús. Realmente fue a vencer a su oponente, al usurpador, como ya lo hemos visto en el capítulo 1, como el nuevo rey, destronando al anterior, al príncipe de este mundo. Y de acuerdo a las Escrituras fue puesto a prueba el Señor a través de las tentaciones, las cuales venció completamente. Pero el ayuno no es justamente para poder quebrantar a Jesús. Yo lo vería en tal caso como una antítesis de lo que sucedió con el primer Adán, que fue tentado sí, también por Satanás, en otro escenario completamente distinto, rodeado sí de comida, rodeado de vegetación, no de desierto, acompañado de la chica más hermosa del mundo, a diferencia de Jesús que estaba solo, ¿verdad?, en el desierto. Pero a diferencia del primer Adán, Jesús venció la tentación, venció a Satanás. El ayuno puede ser sin duda un tiempo de comunión íntima con el Señor. Es un momento exclusivo para estar tú y Dios, de preferencia a solas. Si no podemos desatender ocupaciones, es mejor no ayunar. Acompáñame a Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. ¿Lo podemos leer juntos? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero enfatizar en el verso 2 que dice ministrando estos al Señor. La palabra ministrando es la palabra leitorgeo, de donde viene la palabra liturgia, que significa adoración. Entonces estos discípulos, cuando estaban orando, estaban realmente adorando al Señor. Ellos, la actividad que tenían en ese momento era estar en intimidad, en adoración con Dios. No podemos estar nosotros adorando a Dios cuando estamos al mismo tiempo ayunando y haciendo actividades normales en nuestro trabajo o qué sé yo. Y tenemos que, pues, no podemos detenernos a tener un tiempo prolongado de intimidad, de adoración al Señor. Es mejor no ayunar al respecto. Es mi humilde opinión. Después de la ascensión de Jesús al cielo, sus discípulos ayunaron, sí, pero solo como un acto voluntario de humilde dependencia en Dios. Un pasaje claro es el que acabamos de leer de Hechos en el capítulo 13. Pero también en Hechos capítulo 14, verso 23, la Biblia dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Recordemos que unos días antes de esto, hubo un conflicto por parte de los judíos de Antioquía contra el mensaje del Evangelio, ahí en Listra. Incluso Pablo estuvo a punto de morir al haber sido apedreado. Recordaremos que una piedra incluso lo encegueció. En esos momentos de tal situación, ellos ayunaron pidiendo al Señor su dirección. Dios ordenó a Israel solo un ayuno al año, a diferencia de lo que hacían los fariseos de ayunar 2 veces a la semana. Esto era ordenado para el día de la expiación. Lo puedes leer en Levítico capítulo 16, versículos 29 al 31. Solamente una vez al año. Fuera de esto, el ayuno no era obligatorio. Aparece en varias partes del Nuevo Testamento esta observancia o la práctica pues del ayuno, pero por lo regular motivado por tristeza respecto al pecado, o por algún tiempo de angustia como amenazas de guerra, por ejemplo, o invasiones. Entonces, en el Antiguo Testamento, la dependencia de Dios en tiempos de verdadera crisis fue lo que motivó a muchos hombres al ayuno. Por ejemplo, la reina Esther. Recordarás, siendo amenazado el pueblo de Israel de ser exterminado por consejo de un tirano llamado Amán el Agageo. Otro ejemplo, el rey Josafat, cuando convocó al igual que Esther ayuno, porque Judá estaba siendo amenazada por Moab y Amón en 2 de Crónicas 20. Es decir, cuando había situaciones o crisis, ya sea derivadas del arrepentimiento por pecado, que vamos a ver ahorita, o bien amenazas de guerra. Decíamos por arrepentimiento del pecado. Joel capítulo 2, verso 12. Joel 2:12, el Señor dice: por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Sí, ciertamente entonces podíamos relacionar esa actividad del ayuno en el Antiguo Testamento de forma constante, derivada por arrepentimientos de pecado, por tristeza por el pecado o bien por alguna situación de crisis. No dudo que de forma personal vea yo el libro de Esther, por ejemplo, como una forma de ver, de interpretar a futuro la situación de Israel, amenazados también por el exterminio, al igual que incluso la persecución de la iglesia por el que sería el tipo del anticristo, igual Amán, persiguiendo a la iglesia. Y en ese tiempo, por supuesto, no dudo de que sea necesario estar en ayuno, necesario estar en oración. De hecho, es así como nos tiene que encontrar el Señor, ¿verdad?
Los ayunos motivados por fariseísmo, ritualismo, eran totalmente reprobados, rechazados más bien por Dios. Es más, los estándares de Dios van más allá de los nuestros. Como lo dijera el legendario Charles Spurgeon, la gracia que no ha cambiado tu vida no ha salvado tu alma. Acompáñame a Isaías 58, versos del 3 al 14. Vamos a leer. Isaías 58, 3 al 14. Es un poquito largo, pero lo vamos a leer rápido. Isaías 58, 3 al 14. Dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de su ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que por contiendas y debates ayunan y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeses del día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Wow! Increíble. Sin duda, esta instrucción de Dios a través del profeta Isaías podría ser para muchos de nosotros algo que representara algo mucho más sacrificial que el mismo ayuno, ¿verdad? Perdonar a quienes nos deben incluso dinero. Alojar, ayudar al necesitado. Prestar incluso sabiendo que es posible que ya no te lo paguen. Mi moraleja, mis queridos hermanos, es suprimamos entonces al fariseíto que a veces llevamos en nuestra mente, que no distingue la diferencia entre la religiosidad y la gracia, la misericordia del Señor. Que nuestra relación con Dios no esté basada nunca en nuestras obras, sino a través de Jesucristo, quien ya lo hizo todo, que nos reconcilió con el Padre. Y nunca nos dio un mandamiento al respecto de ayunar, por cierto, para quebrantar el cuerpo, o hacerlo voluntariamente a modo de ser más sensible al Señor. Sí nos exhortó a orar, y nunca la Biblia dice que por el ayuno Dios sea movido a responder nuestras peticiones. No podemos a través del ayuno tratar de hacerle manita de puerco a Dios, porque eso no es ayuno, más bien eso se llama huelga de hambre. Y la verdad es que creo que tú y yo no estamos llamados a hacer huelgas de hambre. La respuesta de Jesús ante el cuestionamiento del por qué ellos no ayunaban, en Marcos capítulo 2, versos 19 al 20, Marcos 2, 19 y 20,
Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. La pregunta resaltaba una verdad espiritual. Ayunar era para momentos sin duda de dolor y reflexión. Pero una boda era un acaecimiento gozoso y festivo. El pasaje paralelo de este está en Mateo capítulo 9, verso 15. Mateo 9, 15. Y dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Puedes subrayar la palabra luto, entre tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Esa es la palabra que hace diferente el Evangelio de Marcos al de Mateo. Mateo dice que Jesús le llamó al ayuno luto, estar de luto. Ayunar en una boda habría sido entonces, en esa actitud, inapropiado y ofensivo, porque como lo enseña el Evangelio de Mateo, era lo mismo que estar así, en esa condición de luto. Yo recuerdo una ocasión, no sé si a ti te ha pasado, cuando llegas a un evento donde pues era tal tipo de vestido o tal tipo de traje, y llegas con otra cosa, ¿no? A mí me pasó al menos 2 veces, pero una sin duda increíble fue que pues pertenecía a un grupo de hermanos en Cristo que pues por lo regular siempre se dejaban la barba larga, traían sus pantalones rotos y no había mucho. Yo no conocía al menos a uno de ellos con traje, y pues resulta que uno de ellos se casó, posiblemente el más hippie de todos, y yo dije, pues bueno, pues es una boda de ellos. Y yo había ido a trabajar con mezclilla y con camisa a cuadros, que era pues algo que me había tocado vestir ese día, hacer guardia de mi trabajo, y así llegué. Y cuando llegué, wow, todos de traje, todos rasuraditos y todos bañaditos, porque me sentí completamente fuera del lugar. Sin duda, también ayunar, cuando está el esposo, el novio, habría sido algo completamente fuera del lugar. En la antigüedad, estar con el rostro demudado en presencia del rey incluso era castigado con la muerte. En una boda no se podía entonces estar de luto, sino alegres. ¿Recuerdas las palabras de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 29? Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice Juan. El amigo del esposo se goza cuando oye la voz del novio, del esposo. Pero hay una pregunta: ¿el gozo terminó? Leemos en Marcos capítulo 2, verso 20. Marcos 2:20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. La celebración de los discípulos tendría un súbito final cuando el esposo fuera arrebatado inesperadamente. El verbo quitado que aparece ahí es la palabra apairó, que transmite la idea de una separación repentina, una extirpación violenta, y sirve como una clara referencia a la crucifixión de Jesucristo. Como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, en el verso 8, la parte A, 53:8, Isaías, dice: por cárcel y por juicio fue quitado. En ese momento estarían justificados, por supuesto, el lamento y el dolor, el luto. La noche antes de su muerte, en el aposento alto les dijo Jesús a sus discípulos: de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo.
La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero les volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Juan 16, 20 al 22. Entonces, sí, repentinamente el Señor fue arrebatado de ellos. Y esto produjo sin duda algo de mucha tristeza, un tiempo de mucho dolor, que ni siquiera tenían ganas de comer, seguramente. Un tiempo de mucha consternación. Pero dice Jesús que están tristes, pero dice, les volveré a ver y se gozará su corazón. Antes dice, su tristeza se convertirá en gozo. Alguien podría decir, bueno, esto se referirá posiblemente a la segunda venida de Cristo. Pues no. Jesús resucitó y esto produjo en ellos un cambio de 180 grados, perdón. Porque cuando Jesús fue separado de ellos la primera vez, ellos incluso estaban tan amedrentados de los judíos, de sus represalias, que estaban encerrados. ¿Se acuerdan ustedes? Estaban en una casa a puerta cerrada, cuando Jesús, por cierto, apareció resucitado en medio de ellos. Pero ya después de que Jesús se fue al cielo, después de 50 días de estar con ellos, la situación era diferente, porque Lucas refiere que esta vez ellos salían al templo a predicar el evangelio. Y estaban tanto en el templo como en el aposento alto orando la promesa de Cristo, el Espíritu. Una completa y diferente situación o actitud la que ellos tenían. La primera, que todavía ellos dependían de sus emociones y que, por supuesto, Jesús les fue arrebatado, produjo gran tristeza, más también de ver a su maestro en la cruz, sin recordar las palabras de Jesús de que él resucitaría. Pero después de resucitado y haber ascendido al cielo, la actitud de ellos era totalmente opuesta. Sí, el maestro ya no estaba con ellos físicamente, pero ellos sabían que iba a estar espiritualmente, porque el esposo sigue presente a través del Espíritu. Juan capítulo 14, verso 18 al 19 dice, Juan 14, 18 al 19, Jesús les dice, no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces dice Jesús, no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Sí, el mundo ya no verá a Jesús, pero los discípulos, quienes aman a Jesús, Espíritu, que podemos tener comunión con Él. Hay quienes afirman que la iglesia está llamada a ayunar porque el novio fue quitado. Pero eso es una verdad, esa no es una verdad, más bien dicho. Lo correcto es, fue quitado pero resucitó conforme a las Escrituras. Y esto es el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4, que dice justamente eso, que Jesús fue muerto conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas. No, el gozo por el novio no ha terminado. Esa es, de hecho, nuestra esperanza. El Señor vive, el Señor permanece con nosotros, el Señor está entre nosotros, el novio está entre nosotros y claro está, vendrá por su iglesia algún día. Entonces, personalmente yo creo que al menos no debemos estar de luto. El ayuno no puede verse de esa manera, no puede ser visto a través del quebrantamiento del cuerpo. No. Jamás la Biblia dice que ese sea el objetivo del ayuno. La metáfora comparativa. Marcos 2, 21 al 22. Dice Jesús, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo
el mismo remiendo nuevo, tira del viejo y se hace peor la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús se refiere a una tela que por ser nueva encoge, especialmente cuando se va a lavar por primera vez. Eso implica que jalaría la tela vieja y sería peor la ruptura. Por otro lado, los odres antiguamente eran de cuero de animal. Cuando el vino nuevo comenzaba a fermentar, liberaba gas que hacía que las pieles de cuero se expandieran. Un odre viejo, al haber perdido su elasticidad, se podía romper durante el proceso de fermentación. Pero en otras palabras, el Evangelio, pues, no puede unirse a un sistema falso de obras de justicia. Esta analogía ilustra el hecho de que el legalismo no podía contener, ser el envase del mensaje de salvación que es por gracia. Mi propuesta, esta ocasión, es para quienes de forma genuina buscan ayunar con el objeto de agradar al Señor y de forma humilde depender de Él. Háganlo, sí, pero sin aspavientos, en secreto. Pero de acuerdo a Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, que dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo. Mejor seamos una ofrenda todos los días para el Señor. Todos los días. Porque si se trata de que a través del sacrificio del ayuno yo tome mi cruz, porque algunas personas han determinado que es justamente a través del ayuno que uno se niega a sí mismo y toma su cruz, yo diría entonces tendríamos que ayunar todos los días, porque el llamamiento a tomar la cruz es todos los días. No, más bien seamos una ofrenda agradable a Dios todos los días, de forma entendida, separándonos completamente del pecado, estar en contraposición al mundo, pues. En otras palabras, buscar a través de nuestra santificación una mayor relación con Dios. Creo que este es un tiempo para orar. Es un tiempo de gracia en el que podemos estar juntos. Y vuelvo a repetir, habrá quienes de forma genuina quieran ayunar y están en su mayor derecho. Creo que es, como lo decíamos hace un momento, es genuino el ayuno, de acuerdo a lo que vimos en Mateo capítulo 6. Pero háganlo sin hacer alarde. Yo personalmente no creo mucho en el ayuno colectivo del que se llama a toda una congregación ayunar. Insisto, habrá un tiempo en el que sí, sin duda alguna, hasta el hambre se te quitará. Cuando, no sé si nos toca a nosotros ser esa iglesia perseguida, tal vez incluso en el tiempo del anticristo, de la gran tribulación. Te prometo que, ni siquiera tendremos ganas de comer. Por supuesto, será un tiempo para ayunar y para orar especialmente. El tema es abundante, pero vamos a dejarlo aquí esta vez. Oramos juntos. Señor, pues gracias porque nos revela, Señor, tu voluntad, mi Dios. Y queremos nosotros no tener una relación contigo a través de nuestras obras que consideramos de justicia, porque Jesucristo ya lo ha hecho todo, ha abierto un camino perfecto para llegar a ti, Señor. Dice tu palabra, por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, es un regalo tuyo, Señor, que nos has dado. Mi Dios, y no podemos nosotros sumar a una mayor santidad sacrificios
basados en nuestras fuerzas, Señor. Porque es a través de tu Espíritu, sí, Señor, que somos redarguidos de pecados, Señor. Y sí, Señor, estamos exhortados a buscar tu rostro. Estamos llamados a no pecar. Estamos llamados a buscar a través de la santificación, Señor, la madurez. Ser cada vez más semejantes a Jesucristo. Y cuando sea necesario, Señor, sin duda habremos de ayunar, Señor. Guíanos, pues, más bien a caminar, Señor, en esa expectativa de ver tu rostro, Señor, de encontrarnos contigo. Y en este tiempo de estar, pues sí, luchando, Señor, en este mundo de pecado, Señor, sea como tú nos lo has enseñado en aquel monte de Getsemaní. Velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren. Este es un tiempo para orar, Señor, porque es un tiempo difícil, sí, un tiempo en el que vemos la maldad creciendo, pero, Señor, agradecemos tu infinita bondad y misericordia, que es a través de tu Espíritu que somos fortalecidos, Señor. Y bendice, pues, a cada uno de mis hermanos este día, Señor, y sigue revelándonos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos juntos en el estudio de la palabra, mis queridos hermanos. Ánimo. Como estoy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Acéptame como ofrenda de amor, sacrificia para el honor. Gato perfume, yo quiero ser Señor. Gato perfume, yo quiero ser Señor. Gato perfume, yo quiero ser Señor. Queremos ser un grato perfume para tus pies. Señor, seguimos poniendo todas nuestras necesidades delante de ti en oración, Señor. En primer lugar, conoce las circunstancias que han estado predominando, Señor, en este país a través de esta pandemia este año, Señor, que ha traído como consecuencia también, Señor, una crisis económica, Señor. Mi Dios, pero sabemos que en medio de cualquier circunstancia tú sigues siendo Dios. Padre Celestial, fortalece la fe, Señor, de quienes en tu pueblo han sido, Señor, afectados por esta crisis, Señor. Pido, Señor, al igual que mis hermanos, Señor, por los médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, afanadores, encargados de limpieza, todos los que están involucrados, Señor, en los hospitales, Señor, y que han estado expuestos sin duda a contagio, Señor. Guárdales, Padre. Guárdales, Señor. Mi Señor, ponemos a México en tus manos, Señor. Ponemos a nuestros gobernantes en tus manos, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, dirija sus vidas, Señor. Conduzca, Señor, tu Espíritu a este país, Señor. Especialmente al reconocimiento de Jesucristo. Que seamos, Señor bendito, un país que te adora, Señor. Pedimos perdón por los pecados que predominan en nuestro país, especialmente en el tema de la idolatría, en el tema, Señor bendito, de la muerte, Señor, de tanto asesinato, Señor, de mujeres, Señor. Pedimos, Señor, por la salvación de nuestro país, Señor. Ten misericordia de México, Señor. Mi Dios, ponemos las necesidades de nuestra comunidad en tus manos, Señor. La vida de esta pequeña Isabela, Señor, que fue nuevamente intervenida de su cerebro por causa de ese tumor que encontraron y que gracias a ti, Señor, salió bien de la operación, Señor. Pedimos que tú, Señor, la fortalezcas, Señor, y fortalezcas también a sus papás, Señor. Seguimos pidiéndote por Max, que ya está en casa después de esa intervención también en su cabeza por esa bala, por ese balazo que recibió en su cabeza, Señor, que de forma milagrosa, Señor, porque tú oyes la oración de los que te buscan, Señor, y en tu misericordia y tu gracia, Señor, concediste que este joven, Señor, no perdiera la vida y hoy está en casa recuperándose, Señor, ya caminando, andando por sí mismo, Señor. Rogamos que su recuperación sea total, Señor. Fortalece a su mamá, Señor. Gracias por sus vidas, mi Dios. Pedimos por Male Gómez, Señor, por esa situación del mareo que ha tenido, Señor. Todo este año ha sido un año de muchas complicaciones de salud para ella y te pedimos que la fortalezcas, Señor. Al igual, Señor, te pedimos por Carlos Chávez, Señor. Tú tienes el poder para evitar, Señor, si tú quieres que él sea, Señor, intervenido de esa piedra en la vesícula que tiene, Señor, que ha estado molestando. Para ti, Señor, es fácil, Señor, disolver esa piedra, Señor, pero que se haga tu voluntad, Señor. Lo ponemos en tus manos y fortalece a mi hermano, Señor. Te pedimos, Señor, por su vida, Señor, por la vida de su hijo que está en las Islas Canarias, Señor, solo, también igual padeciendo de una enfermedad terrible, Señor. Especialmente te pedimos por su ánimo, por la fortaleza de su fe, Señor. Guárdalo, Señor, en su corazón, en el nombre de Jesús, mi Dios. Conoce las necesidades de todos los que están hoy, Señor, presentes en este servicio, Señor. Y yo te pido por ellos, mi Dios, fortaléceles. Que el desánimo que pueda haber, Señor, por
tal vez el aislamiento o tal vez por esta situación de económica que ha sido, pues está siendo manifiesta cada vez más en nuestro país, Señor. No sea motivo, Señor bendito, para estar tristes, sino más bien, como dice tu palabra, sin afán, más bien presentando delante de ti en nuestras peticiones con toda oración, ruego y acciones de gracias, Señor. Pidiéndote, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde los corazones y pensamientos en Cristo Jesús, de todos, Señor. Mi Dios, condúcenos. Pongo en tus manos a esta hermosa congregación, la tierra fértil, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y los que hoy están presentes a distancia, Señor, bendíceles en casita, Señor. A ti sea la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Familia, disfruten de estar juntos. Les mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Cualquier cosa, estamos orando juntos. No se les olvide, todos los martes, las chicas a las 5 de la tarde tienen devocional con Eli. Un tiempo de oración fresco, precioso, igual con la doctora Male Gómez. Contáctanos para saber cómo conectar, cómo participar. Y los hombres, no se olviden de participar con nosotros a las 9 de la mañana todos los sábados. Que Dios les bendiga. Coman rico. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver. Hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel. No me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme, y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname tu verdad, y enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver, y hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel. No me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme, y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. Señor, hazme conocer tu ser.
solución. Adiós acusadores, adiós condenación. Pudo más la sangre de mi defensor. Perdonado soy, el precio fue pagado. Perdonado soy, mi futuro ha cambiado. Perdonado soy, libre soy. Yeah. Adiós me voy y el costal de males. Hoy dejo en prisión, brother, no me la acabo. Jesús llegó y en sus libertades está en mi corazón, sí. Adiós acusadores, adiós condenación. Pudo más la sangre de mi defensor. El precio fue pagado. Perdonado soy, mi futuro ha cambiado. Libre soy. Dale, papá. Crucifíquenle y me dices nada escuché. Con espinas, gente como Y aún así clavado en esa cruz me dijiste, ven, yo soy Jesús. Buscad, buscad, buscad y hallaré. Tocad, tocad la puerta y abriré. Venid aquí al pie de esta cruz. Venid a mí, yo soy Jesús.